Depende de Claudito. Claudito, ¿qué pasó? Claudio del 8. ¿Qué pasó, hermano? Ahí sí. Ya. Entonces, aquí vamos a ir poniendo el estadístico y al lado el valor. Si lo calculamos directamente con las funciones de Excel, las respuestas serían fácil, rápida, por así decirlo. Entonces, vamos a ir trabajando también en el Excel, porque como les decía, la idea es, dado que estamos en esta modalidad online y todos están con un computador de por medio, la gran mayoría, yo sé que hay algunos que pueden ver la clase con el celular, pero son cosas puntuales, igual tienen acceso a un computador, ¿cierto? ¿O hay alguien que no tenga acceso al computador? El Franz tenía problemas con el computador hoy día, profe. Claro, pero eso era un problema puntual del día más que de siempre, creo que por lo que dijo. Pero parece que está de la semana pasada. ya. En ese caso debería acercarse al jefe de carrera, a ver, porque la universidad tiene a veces soluciones. Cuando son bien particulares, bien aisladas, tiene soluciones. Ahí yo no manejo mucho, eso ya es más competencia del jefe de carrera, pero sé que hay soluciones. Entonces, pensando que la gran mayoría tiene acceso al computador, vamos a ver cómo se hace esto en el computador. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer a mano? Sí, también, pero claro, un poco más lento hacerlo a mano. Ahora, para el control no se preocupen tanto porque las preguntas van a ser más o menos cerradas, cosa que no haya tanta diferencia entre el que está con computador y el que no está con computador. Sí van a haber cálculos de por medio, pero no van a ser tan extensos. Eso me voy a preocupar. Entonces, para el promedio, que es la pregunta, ¿cómo se llama? Hay una función que se llama promedio, y donde uno le ingresa acá, y tenemos el promedio. Entonces aquí yo voy a colocar voy a copiar ahí la fórmula. Y aquí. Fórmula del Excel. Entonces ahí tenemos la fórmula, promedio, valor, y cómo se llama, la fórmula con cual se obtuvo el valor. Promedio. El promedio es bien directo porque hay que sumar todos los valores, el 4,7 más el 4,1 más el 0,5 y todo eso dividirlo por n. De hecho, lo primero que vamos a calcular no va a ser el promedio, va a ser el n, lo voy a dejar aquí como referencia. Para el n lo que hay que usar es contar. Contar. Entonces ahí tomamos acá. Contar, no. Eso es concatenar. Contar. Ahí sí. 40. Entonces, muy bien, pegamos en esto. Entonces el n, 40 datos, promedio 5,85, y lo que nos piden es la varianza. La varianza va a ser el comando que se llama var. Ojo que aquí hay dos var P y var S. ¿Sí? Var P es una varianza que se llama poblacional, donde divide los datos por n. Y var S es la varianza que vimos nosotros, que es la varianza que divide los datos por n-1. Así que tenemos que usar ese var S. ¿Ya? Estrictamente hablando, la fórmula varianza P no tiene sentido, porque eso se aplica cuando uno conoce la media de los datos, y algo que desconocemos en la práctica. Tenemos la fórmula var S. Entonces vamos a aproximar estos valores. Con 2 decimales suficientes, porque tenemos un decimal, así que ahí. Ahora, la varianza no es la que se interpreta es la desviación estándar, así que de la manera ahí, desviación.estándar, lo cual lo podemos calcular como la raíz de este, y ahí nos da de forma directa esto. O bien, aquí ya tenemos varias opciones. También hay una opción que se llama desviación.estándar. ¿Ya?
Y desviación punto estándar M es lo mismo que la var S de antes. Y la desviación punto estándar P es lo mismo que el var P, ¿no? La raíz de S. El S, que está en la fórmula anterior, viene del texto en inglés de sample que significa muestra. Mientras que el M aquí viene del español que significa muestra. No sé por qué cambia de codificación en ese sentido, pero no hay que confundirse en eso. Entonces ahí, con esta fórmula nos entrega directamente la desviación estándar. Si se fijan, son el mismo valor. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que en este nosotros lo estamos calculando como la raíz de S y este lo estamos calculando como la desviación estándar, como es. Vamos a borrar ahí. X. Control ahí, sí. Vamos a poner. Y tenemos. Obviamente la varianza, esta no era la única forma de calcularla. La otra forma de calcularla es de forma, como si hubiese calculado de forma manual, significa cada dato, o sea, de manual entre comillas, lo elevamos al cuadrado. Ahí tenemos todos los datos elevados al cuadrado. Luego, ¿sí? Para calcular la varianza, lo que hubiese necesitado es sumar, paréntesis, suma todos estos datos al cuadrado. Ahí tenemos la suma. A esa suma le restamos n menos 1, ahí está el n, veces el promedio al cuadrado. Perdón. A esto le restamos n veces el promedio al cuadrado y lo dividimos por n menos 1. Y ahí tenemos el mismo valor que teníamos antes, 5, 9, 3, 8 y algo. Entonces, obviamente es más cómodo usar var S que hacer toda la expresión. Entonces, hacer toda la expresión implica crear una nueva columna con los datos cuadrados, sumarlos y con eso obtener los valores. Vamos a hacer todo con 2 decimales, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar se puede obtener de dos formas, como la raíz de la varianza o directamente con la fórmula que se llama desviación estándar.m. Ahí tenemos la varianza. Esto lo vamos a unir. Y la desviación estándar se calcula ahí de la misma forma. Vamos a seguir poner aquí. Ahí. Entonces con eso tenemos el promedio de la desviación estándar. Después, ¿qué pedía? La pregunta. El momento. Obtenga indicadores de forma. Claro. Y contactar el problema. Aquí no nos pide interpretar, pero si nosotros quisiéramos interpretarlo, ahí, clase del 100. Si nosotros quisiéramos interpretarlo, voy a marcar aquí con amarillo, voy a resaltar lo que nos piden. Esos dos son los que nos piden. Y voy a resaltar aquí en amarillo también la desviación estándar, porque la interpretar nosotros podríamos decir, en promedio, las ampolletas duran 5,85 meses, con una desviación estándar de 2,44 meses, o con una dispersión de 2,44 meses. Entonces, podríamos decir que las ampolletas están básicamente durando entre 5 menos 2 son entre 3,3 meses y en 8,2 meses. ¿Ya? Eso es como, ahí está el rango de dispersión de los datos. Ahora, para las medidas de forma, vamos a calcular. ¿Puede repetir eso? Sí, si quieren, voy a hacer unos cálculos así para que quede bien interpretado. Aquí voy a poner promedio menos desviación estándar y acá voy a poner promedio más
desviación estándar. Entonces, por ahí la resta. Entonces, las ampolletas tienden a concentrar su duración entre 3,4 meses y 8,3 meses. Ahí está. O podríamos decirlo de otra forma, eso mismo, las ampolletas tienen una duración media, o media y promedio de un sinónimo en estadística, una duración media de 8,65 meses, con una dispersión de 2,44 meses. Entonces, con eso estamos diciendo qué tanto se alejan la duración de la ampolleta en torno a su promedio, de 2,44. ¿Eso abarca el 100% de los datos? No, no abarca el 100% de los datos. ¿Qué porcentaje abarca? Si fuese una distribución normal, eso sería el 67% de los datos. Lo que abarca el promedio más o menos una desviación estándar. Sí, en una distribución normal, pero no necesariamente si tiene una distribución normal. Entonces, para la medida de forma, primero veamos el coeficiente de Fisher. ¿Ya? El coeficiente de Fisher necesita el M3, y el M3, eso sí, aquí necesita una transformación de los datos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que a cada dato, le restamos el promedio y lo elevamos al cubo. Entonces, si nosotros hacemos eso, a este dato le restamos el promedio lo vamos a fijar porque siempre es el mismo valor, y lo elevamos al cubo, lo repetimos, entonces el M3 va a ser el promedio, o lo mismo que la sumatoria, partido por n, el promedio de estas cantidades. Es un M3 que se dice una aproximación simple del M3. Hay otra aproximación un poquito más compleja. Por lo tanto, el gamma 1 es igual, y aquí es el M3 dividido la desviación estándar al cubo. Entonces aquí vamos a copiar la fórmula. Y aquí vamos a copiar la fórmula. Entonces ahí tenemos ¿El gamma 1, profe? El gamma 1 es el coeficiente de asimetría de Fisher. Entonces, este coeficiente de asimetría de Fisher, que podemos dejar, este no es una medida que tiene, es una medida adimensional, así que podemos dejarlo con 3, 4 decimales siempre, no tiene nada que ver con la cantidad de decimales que tienen los datos. 0,260 me está diciendo que hay una asimetría levemente positiva, o sea, tienden a concentrarse por debajo del promedio de la mayor cantidad de los datos. ¿Ya? Esa concentración no es muy alta, porque el índice no es muy grande, pero sí hay una mayor concentración de valores, de tiempos en este caso, bajos, de tiempo de duración bajo. Leve, pero podría ponerle ahí al ladito de la... ¿Cómo se llama? Si el de Fisher o el... el gamma 1, en este caso es Fisher. ¿Y el M3? El M3 es momento centrado, que es en realidad el M3 es una medida auxiliar para el Fisher, pues lo necesito. Sí. Momento centrado lo entré, pero ya es muy grande el título. Ahí. Ahora, el Excel tiene un coeficiente que se llama coeficiente de asimetría. Ahí. ¿Ya? Este coeficiente de asimetría, si yo solo calculo los datos, me va a dar un valor cercano al que yo le indiqué recién, pero no el mismo. ¿Ya? No va a ser igual. Cercano, pero no igual. Y eso es por un tema que el Excel corrige el sesgo del estimador, algo que yo no lo quise definir porque si no iba a entrar en detalles técnicos innecesarios. Ese sesgo desaparece a medida que n tiende a infinito, o sea, cada vez son más cercanos. Entonces, hay un coeficiente que se llama coeficiente de asimetría en Excel, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, pero no va a dar el mismo valor que yo les definí a ustedes, porque no lo calcula exactamente igual, hace una pequeña corrección
de un sesgo que se produce con el indicador, ¿ya? De hecho, si uno va acá a la bibliografía del Excel y busca por acá, acá dice que el coeficiente, fíjense que tiene la misma forma. Aquí me cambié, si lo ve. Es la sumatoria, cada dato le resta el promedio, lo eleva al cubo, la desviación estándar al cubo, pero acá hay un factor, ¿ya? Este factor, el que yo estoy calculando en este caso, es como es n-1 dividido en n. ¿Ya? Pero aquí el factor que ellos tienen es n dividido n-1, n-2. Y ese factor es un factor de corrección de sesgo, que eso lo vamos a entender un poquito del sesgo cuando veamos inferencia. Entonces este factor, que cuando el n tiende a infinito, este factor tiende a 1. Pero cuando el n es pequeño, como 40, este factor no es 1, puede ser cercano a 1, pero no 1, por eso no nos da exactamente el mismo valor. Pero eso empieza a desaparecer cuando el n tiende a infinito. Entonces yo no quise entrar en detalle con ese factor, porque cuando el n es suficientemente grande, este factor vale 1. ¿Ya? Por ejemplo, el n40 es 40 dividido 39, pero vale 1 partido por n, aproximadamente 1 partido por n. Recuerda que aquí va 1 partido por n. Entonces, este sería 40 dividido 39 por 38, y eso se tiene que comparar con 1 dividido 40. Son casi iguales, pero no iguales. Esa es la razón de por qué no da exactamente el mismo valor. ¿Sí? Pero también pueden usar aquí el criterio del Excel, o pueden usar este criterio que les di yo primero, calcular el M3, y con eso calculan el coeficiente de Fisher. Hay otro coeficiente, que es el de asimetría de Pearson. Y la asimetría de Pearson necesita primero la mediana. Si calculamos la mediana, y la mediana hay una forma que se llama mediana, a los datos originales, y con la mediana calculamos el que se llama el AS, Pearson. No confundir, porque Pearson hay varios, también está el coeficiente de correlación de Pearson, hay otros coeficientes de Pearson. Entonces aquí, comillas, tenemos la mediana. La mediana también se puede calcular de muchas formas, con mediana, con percentil 50, con cuartil 2, son fórmulas del Excel que van a dar exactamente el mismo valor. Entonces, con la fórmula de Pearson, tenemos lo siguiente, que el coeficiente es 3 veces por la diferencia entre el promedio y la mediana, dividido la desviación estándar. Y ahí tenemos el valor. 0,43 o 431. En los datos que yo les presenté del ejemplo, este coeficiente era más bajo que el de Fisher. Fíjense que aquí ahora está más alto. Y eso, en realidad no hay una regla. Puede ser cualquiera lo que pase en el fondo. No hay una regla explícita, así que podemos usar cualquiera de los dos. ¿Cuál tiene mayor precisión? El de Fisher. Ahí tenemos las medidas de asimetría. Y con respecto a la kurtosis, para la kurtosis necesitamos el M4, que es muy parecido al cálculo del M3. De hecho, voy a copiar esos dos, donde este lo vamos a elevar a la cuarta, y aquí también es elevado a la cuarta en vez de al cubo. Lo replico, entonces este va a ser el promedio del ¿cómo se llama? De todas esas cantidades. Por lo tanto, el gamma 2, que de nuevo es de Fisher, este va a ser el M4 dividido la desviación estándar a la cuarta menos 3. Nos dio una kurtosis gigantesca. A ver si no hay que equivocar la fórmula. La promedio del 2, cada dato A. Hay un error. Era A.
Hay un error en la fórmula porque está demasiado grande. Ahora, otro error porque era una... Ahí sí. Ahí está el M4 y nos da una cortosis más razonable. Nos da una cortosis gigantesca, algo que los datos no se condice con los datos. Entonces aquí está el valor del M4 y aquí está el valor de la kurtosis. Y acá en la kurtosis, ¿cómo interpretamos este valor? Que nos da 0,195. Hay una leve leptokurtosis. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos se concentran mayoritariamente en torno al promedio, un poco más de lo normal, aunque eso poco más es leve. ¿Bien? Aquí el tema de la kurtosis es que se compara con la distribución normal. Y si no hemos hablado de la distribución normal, algo que no vamos a hacer hasta probabilidades, es un poco difícil entender el concepto. Para calcular ¿cómo se llama? El K2, necesitamos varias medidas auxiliares, el K1, el K3, el D1 y el D3, perdón, D9. Todas esas medidas auxiliares necesitamos para calcular ¿cómo se llama? El índice que se llama K2 o K2. ¿Bien? Ahora, aquí no lo dije, el de Fisher también está programado en Excel, se llama kurtosis. Entonces uno, en vez de calcular el M4, vaya a preguntar kurtosis directamente, selecciona los datos originales y calcula la kurtosis. Y nuevamente no nos da igual que el valor original, que el valor que teníamos nosotros, con la otra expresión, pero también hay una razón, porque también hay un sesgo ahí que hay que eliminar. Ahora, ese sesgo es un poco más complicado aún que el de simetría. Entonces, pero cuando n tiende a infinito, ese sesgo desaparece. Si uno va a la bibliografía del Excel de cómo calcula de la documentación, uno puede ver que efectivamente tiene la sumatoria de cada dato, del resto del promedio, lo leo a la cuarta y por la desviación por S, ¿ya? La desviación estándar, pero tiene todo este factor adicional acá multiplicando, y el 3 también tiene este factor. Algo que cuando el n tiende a infinito desaparece. Fíjense aquí que n-1 al cuadrado dividido n-2 por n-3, cuando el n cada vez más grande, eso tiende a 1. ¿Ya? Y acá esto tiende a 1 partido por n cuando el n tiende a infinito. Entonces, en el fondo, la medida que les di es una aproximación de este valor, que no quise entrar en tanto detalle con estos factores, porque la idea es calculando para n grande, y para n grande, este de acá tiende a 1 partido por n, que es el que les di yo en la expresión, y este de acá tiende a 1. Entonces, esas son aproximaciones, y eso explica de por qué estos dos no son iguales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es más certero? El que tiene el Excel. ¿Ya? Quizás debieran entregar la fórmula original, pero se van a perder más con los factores, ¿no? Y esta, si ustedes buscan en la literatura, generalmente el gamma 2 se define de esta forma que yo se los definí, ¿ya? Porque nadie entra en detalle con esas aproximaciones, pero ¿por qué se las menciono? Porque como estamos comparando los resultados con el Excel, no hay que preocuparse si el que yo calculo mediante la fórmula que les di yo, o el que calcula el coeficiente de asimetría, en este caso el Excel, o el coeficiente de kurtosis del Excel, dan distintos. Ahora, estos dos son leves, este es más leve que ese, pero son leves. Nunca vamos a encontrar una diferencia de que uno de 0, y algo y el otro de 2, y algo, 10, y algo, eso no va a pasar. Profe, ¿Sí? ¿el coeficiente de asimetría es el gamma 1 o el gamma 3? Gamma 1. No hay Muy gamma bien. 3. Gracias. Gamma 1. La gamma 1 y gamma 2. Entonces, al presentir 1, aquí vamos a hacer algo un poco más, ¿cómo se llama? Un poquito más
automatizado, vamos a colocarlo así. Por ahora no me dice nada. Vamos a fijar este punto inicial, este punto final. Y con eso es todo. Vamos a repetir esta fórmula. Hasta ahí, no va a decir nada. Aquí va a poner el área. El cuartil 1 corresponde al 0,25. El cuartil 3 corresponde al 0,75. El decil 1 corresponde al 10%, o sea, al 0,1. Y el decil 9 corresponde al, ¿cómo se llama? Al 90%, es decir, 0,9. Ahí tengo los deciles. Entonces, es una fórmula aquí, donde acá, en esta parte de acá, leí el área que yo quería. Y así fue más fácil. Era 21, 24, 23 y 22. Ahí sí. Y ahora sí, el K2, si usamos la fórmula, sería el decil 1, el decil 9, perdón, menos el decil 1, dividido, ahí ponemos un paréntesis grande, 1,9 por el rango intercuartil, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Cerramos ahí, y al final restamos 1, y tenemos nuestro valor de K2. Que nos da un valor cercano a 0, así que todos estos tres indicadores de kurtosis que tenemos acá nos están diciendo básicamente que la kurtosis es prácticamente 0, así que podríamos asumir que los datos son mesocúrticos o ideales, cercanos a lo normal, ¿ya? Si quisiéramos ser muy quisquillosos, en realidad existe una pequeña leptokurtosis, o sea, existen unos pocos puntos outlier. De hecho, cuando hicimos el boxplot de esto había un punto outlier, que no recuerdo. Entonces, se condice con este pequeño valor de kurtosis, ¿ya? Y los datos levemente concentrados en el centro. De hecho, recordemos que si nosotros hacemos así y vamos acá a insertar columnas, barras, no, áreas, no. Bueno, me da la opción de estadísticos. Ahora me cambié de Excel, estoy trabajando en el Excel en línea, no en el que estaba trabajando antes. Voy a ver cómo aquí otro gráfico. Acá está el boxplot, y ahí tenemos nuestro boxplot de estos datos, ya lo habíamos calculado antes, y ahí podemos ver cómo hay un data outlier y los datos están prácticamente, los bigotes tienen como el mismo ancho, no es que está muy alargado, y una leptokurtosis muy leve en la caja del centro. Entonces ahí podemos interpretar los indicadores. Entonces, porque dice interpretar mejor. ¿Cómo uno interpreta los indicadores? Diciendo lo siguiente. Uno va, observa este, o ese si quieren, si nos quedamos con el del Excel, observamos ese, y este, que es el del Excel. El resto son cálculos adicionales que lo hice como para complementar con la discusión que vimos en clase. Pero en el fondo, si nos queremos quedar solamente con una medida de simetría y una de kurtosis, podemos usar las que ya están programadas en el Excel, y nos quedamos con ese 0,280 y ese 0,577. Entonces lo que me dice esto es que los datos presentan una leve asimetría hacia la parte baja, y el boxplot es muy, pero muy preciso para eso. Vamos a dar la opción de cambiar forma. Formato. No. Entonces voy a cambiar el color como el otro. Estamos terminando. Se termina a las 11:15, pero ya está terminando con. Entonces, como les decía, si nosotros no nos gustó mucho el color que apareció, pero creo que ven bien. Este indicador me dice que los datos se concentran levemente hacia la parte baja, y eso es representado aquí.
en este cuadrito de acá abajo. ¿Ya? Esa X que está marcada acá representando el promedio. Por lo tanto, aquí, en esta línea, en la mediana, más del 50% está concentrado bajo el promedio. Ahí. Eso me dice ese indicador. ¿Ya? Y este indicador de acá me dice que hay presencia de data outlier. ¿Ya? Y que los datos se concentran mayoritariamente en torno al promedio y hay unos pocos que se alejan mucho. Y justamente lo que estamos observando con los datos, ya sea con los datos dispersos, con el botplot, con los indicadores, todo nos está diciendo lo mismo. ¿Ya? ¿Y lo que decía, profe? El 0577, el dato, ¿cómo? Ese nos dice, eso nos indica que hay una leve leptocurtosis que puede ser provocada por este punto outlier de acá. Outlier, ya. Punto outlier. Que la leptocurtosis indica dos cosas, que los datos están muy concentrados en el centro o que hay punto outlier. A veces pasan las dos cosas. ¿Sí? Hay veces que uno ve la gráfica y no los ve tan concentrados en el centro, pero tiene punto outlier. Y eso hace que sea leptocúrtica, que tenga distribución de colas pesadas o más pesadas que lo normal. Profe, disculpe, ¿cómo colocó el gráfico? Que también estoy en el Excel de internet. Nos vamos a insertar, o sea, seleccionamos los datos primero que queremos, insertar, y aquí otros gráficos, y ahí buscamos los estadísticos que son el histograma y el de caja de bigote. Este del Pareto no lo vi, ¿ya? Porque no vemos la parte de Pareto. La de Pareto es una cosa que se utiliza mucho en finanzas, economía. Entonces nosotros estamos viendo de los gráficos estadísticos el histograma y el botplot. Eso. Y con eso creo que terminamos la actividad, ¿no? ¿Falta alguna pregunta? Ah, nos falta una pregunta. Ya, respondamos esa pregunta y con eso terminamos la clase de hoy. Dice, al equipo de la empresa que fabrica las nuevas ampolletas se les pagará 10.000 pesos por cada ampolleta, más 500 pesos por cada mes de duración. ¿Ya? Con esta información y la contenida de la tabla, ¿cuánto ganará en promedio el equipo? Entonces, también tenemos dos formas de hacer esa. Aquí. Entonces, tenemos aquí ganancia. Entonces, dice, se les pagará 10.000 pesos, eso es como fijo. No, 10.000 pesos, sí, para decir fijo, más 500 pesos por cada mes de duración. Entonces, más 500 por cada mes. Y cada mes, aquí está el mes. Entonces, la ampolleta 1 demoró 4,7 meses, o sea, tuvo una duración de 4,7 meses. Entonces, ahí seleccionamos. Luego esto lo podríamos replicar con todas. Ahí tenemos todos los valores. Entonces, promedio, ganancia. Podríamos sacar entonces el promedio de esa transformación. Ahí tenemos ese valor. Este es por ampolleta. 12.995 por ampolleta. Porque era una ampolleta. El de 1000 es por ampolleta. Entonces, 12.925 por ampolleta. Ese es el promedio de ganancia. Ahora, este promedio no era la única forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo era, ya lo voy a escribir aquí en la tableta. Nosotros tenemos el 10.000, que es el fijo, 10.000, más los 500, y eso lo multiplico directamente por el promedio de duración. Y obtengo exactamente el mismo valor. De hecho, si esto lo transformo a peso, y se vean ahí con la misma. No lo resultó. Peso estadounidense. Ahí. Sin decimales, así. 12.925. Entonces, llegamos a la misma expresión. El promedio, yo puedo hacer la transformación dato a dato, que es algo que si estoy haciendo mano es súper lento, o hago la transformación directa del promedio. Para finalizar eso, lo voy a escribir ahora aquí en la tableta. Y con eso terminamos la clase de hoy. En 3 minutos.
Entonces, vamos acá. Lo que tenemos nosotros es que cada dato, I sub I, se suma una constante y se multiplica por Bx. Entonces, cuando nosotros, el promedio, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de estos datos. Entonces, cuando sumamos acá, ¿ya? Cuando sumamos ahí, aquí la vamos a dejar tal cual. La suma de A veces la misma constante, A más A más A más A, son N veces, me queda N por A, más B por la sumatoria de los X. Luego, si dividimos por, o multiplicamos por 1 partido en N, ambos lados, me quedaría N por A dividido en N, más B por 1 partido en N, la sumatoria de X. Entonces, lo que está a este lado es el promedio de los I. Lo que está acá, el N se cancela, me queda A, más B, y esto que está ahí es el promedio de los X. Entonces, si yo quisiera hacer una transformación dato a dato, me conviene, en vez de transformar todos los datos, y si solamente me interesa el promedio, transformar el promedio, y con eso tengo la variable. Por eso me dio la misma respuesta. Y la otra opción es, o sea, para la varianza, que la varianza se calcula, la varianza del I al cuadrado es, vamos a dejar el factor aquí, 1 dividido en menos 1, que se nos afecta mucho. Cada dato le restamos su promedio. Esa es la fórmula de la varianza. Entonces dejamos el 1 dividido en menos 1, la sumatoria de igual a 1 hasta n. Cada I sub I es A más Bxi, y el promedio que lo que vamos a calcular es A menos B veces el promedio al cuadrado. Fíjense que las A se van a cancelar. Puedo factorizar por el término B que sale al cuadrado, o sea, quedaría B cuadrado. Hay que aguantar un poquito. ¿Cómo? ¿Dónde está? Entonces, el B sale al cuadrado, este factor de aquí, sale al cuadrado, y al final me quedaría B cuadrado, la varianza de los X. Por lo tanto, si traemos raíz, la desviación estándar de I es valor absoluto de B, la desviación estándar de X. Y valor absoluto, ahí no olvidarlo, porque la desviación estándar no puede ser negativa. Pero el B sí puede ser un número negativo, puede haber una transformación negativa. Entonces aquí tenemos dos fórmulas adicionales, que también están en el formulario todo esto. La transformación del promedio y de la desviación estándar. Eso está en el formulario aquí. Aquí. ¿Qué parte? Ah, ya. Ahí. Ahí está. I sub I, A más, cambiar las letras así, AX más B, pero la idea es la misma. Entonces la transformación del promedio es A veces el promedio del X más el B, y la varianza del I es A cuadrado la varianza del X. Cuando traigo la raíz me queda la desviación estándar. Esas estaban ahí. Así que la clase de hoy vimos estas de acá, estas de aquí, estas las vimos el otro día en el blogplot, estas las vimos en la clase pasada, estas también las vimos hoy. De hecho, de aquí hacia arriba hemos visto todo. Solamente nos estaría faltando esta parte que tiene que ver con datos estratificados y esta parte que tiene que ver con datos bivariados. ¿Profe? ¿Sí? ¿De casualidad grabó esta parte de la clase? Parece que no. Oh, bro, no me digas eso. Oh, tiene toda la razón, está en pausa. Pero les puedo repetir la otra clase, les puedo hacer un resumen. No, pero era para repasar la clase y hacer el Excel. Sí, sí entiendo, sí entiendo. Sí, no sé, voy a ver si les puedo grabar algo, ¿ya? No me comprometo 100%, si tengo tiempo les voy a grabar algo, ¿ya? Ese fue error mío. Y por último, si es que no lo alcanzó a grabar, en residencial este fin de semana quizá a lo mejor no pueden ver la misma materia y quizá eso es mejor subirlo. Eso mismo estaba pensando, que quizás tuve un video de esa parte. En residencial, sí, es que vamos a ir un poquito más adelantados, pero me puedo hacer un resumen. Vamos como casi justo ahora. ¿Eh?
las clases residenciales son más largas, son 8 horas seguidas. Profe, y mi última consulta, si podía poner el Excel un poquito para preguntarle algo. Sí, de inmediato. Oh, no, se me fue eso de grabar. Ahí está. Ya ese, el promedio, el promedio de ganancia el que está debajo, ese mismo, ese, el de abajo, ese. Ese. Transformé directamente el promedio, como la fórmula. 10.000 más 500 por el promedio. SH4 es ese valor, el promedio. Ah, ya, perfecto. Ya, profe. Entonces, la idea de esto es que no es necesario transformar todos los datos, sino que basta Claro, uno con transformar el promedio y listo. Y si hubiese esa querido era- la desviación esa era la estándar, transformamos la desviación estándar y listo. De hecho, la voy a dejar aquí para que quede anotado. Desviación estándar sería los 500 por la desviación estándar del X. Y ahí tenemos la desviación estándar del Y. Desviación estándar ganancia. Bueno, cualquier duda que tengan de esta parte me preguntan. Voy a ver si justamente veo esa parte de residencial. Y voy a rescatar esa parte del video y la voy a subir aparte, ¿sí? Cuando explique esto mismo de la transformación. Eso profe, por se ahora. agradece. ¿Sí? Eso por ahora. La actividad 1.4 quedó pendiente para la vuelta. Les recomiendo que ahora van a tener bastante tiempo, la próxima semana no hay clase. Intenten revisar los problemas de la guía. Yo sé que es tema de descanso y cosas así, pero si pueden revisar los temas de la guía, está toda la materia para resolver la guía. Vamos a hacer la actividad 1.4 al inicio de la próxima clase y al final de esa clase vamos a hacer no, al final no. A mitad de la clase vamos a hacer el control. ¿Ya? Después de revisar la actividad, vamos a tener un break y después vamos a hacer el control, porque después del control tenemos que revisar en la materia que nos falta. ¿Ya? Todavía nos falta materia para la prueba, necesitamos ahí como 1 hora de clase para la materia. Entonces, para no pasarle en materia antes del control, vamos a hacer el control a la mitad. Vamos a resolver consultas, dudas de la guía, vamos a hacer la actividad 1.4. ¿Al control, profe, que es lo que entra? Para el control, todo lo que hemos visto hasta la Hasta hoy día. hasta el día. O el ejercicio de hoy día solamente. No, todo, también entra Boxplot y esas cosas. De hecho, también está el Boxplot aquí, entonces en realidad entra todo. ¿Y va a ser ejercicio, desarrollo o alternativa? Las dos, ambas. Va a ser la alternativa y respuesta numérica, donde por ejemplo ustedes tengan que el promedio 5, aquí la respuesta. ¿Cuál es el promedio? Usted ingresa solamente 5,85. ¿No bien? ¿Eh? Que son preguntas bien acotadas donde usted ingresa un número o una palabra y con eso es la respuesta. Eso se llama respuesta numérica o respuesta corta. Y además van a haber respuestas de selección múltiple y respuesta de verdadero y falso. No va a haber desarrollo en el control. Va a ser un control corto, breve. La idea es que no usemos mucho tiempo y después, porque tengo que terminar de pasar la materia. Eso. ¿Alguna otra duda, consultas? Ya, profe, yo me puedo retirar, tengo que ir a trabajar. Sí, adelante. Sí, ya terminamos. Chao, chao a todos. Estaba viendo así que habían consultas nuevas. ¿No? ¿No hay consulta? Bien, entonces. Entonces, el Excel ya está en el sistema, como lo veo directamente de OneDrive, que automáticamente guardado. Eso por ahora. Nos vemos en 2 semanas más. Profe, gracias. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.